Desde, desde el 2 de diciembre, cuento, uno. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de Emprender y Experian, les damos la bienvenida a nuestro webinar Análisis Macroeconómico e Impacto en Crédito 2023-2024. Para dar inicio, le doy paso a la gerente de Emprender, Julia Ardila. Bienvenida, Julia. Muchísimas gracias, Yasmín, y a todos nuestros participantes. Qué gusto que hayan podido acompañarnos. Sabemos que es una época del año un poco compleja, con muchas reuniones, sesiones, a vísperas de juntas directivas, consejos de administración, pero sabemos que precisamente este tema que vamos a tratar en la mañana de hoy es de mucho valor para culminar este año de manera satisfactoria y en especial para hacer nuestras proyecciones para el Ay, 2024. Entendemos que el 2023 ha sido un año para todos, con mucha turbulencia, con retos, desafíos, y el 2024 ya se avecina también con muchas expectativas. Así que lo que queremos promover a través de este espacio organizado por Experian y Emprender es un espacio de reflexión, de análisis de las diferentes, digamos que estadísticas e indicadores macroeconómicos que tienen un impacto fundamental sobre la economía de nuestro país y que por lo mismo tienen una incidencia importante sobre la operación de crédito y la actividad financiera que desarrollan nuestras instituciones. Esta es una invitación que hicimos a toda nuestra red de asociados, entidades aliadas, cooperativas, instituciones de microfinanzas y todas aquellas entidades que hacen parte de este sector y con las que venimos trabajando a lo largo de todo este 2023 con la expectativa de fortalecer cada vez nuestras alianzas de cara al 2024. Darle un agradecimiento muy especial al equipo de Experian por atender y facilitar este espacio donde sabemos va a ser muy enriquecedor para todas las partes, así que muchísimas gracias a todo el equipo de Experian y a quienes hicieron posible que este espacio se pudiera materializar. Hoy hablaremos acerca de ese panorama macroeconómico y las principales tendencias que podemos esperar para el 2024, así como también algunas incidencias en cuanto a aperturas y niveles de morosidad que posiblemente se puedan prever para el próximo año. Asimismo, estaremos hablando, conversando acerca de expectativas de colocación y esas expectativas de colocación, crecimiento de cartera frente al comportamiento de las tasas de interés, que también tienen una incidencia y sabemos que durante el 2023 fueron uno de los, digamos que factores que más impactó financieramente las organizaciones, tanto la tasa pasiva para el fondeo y el acceso a financiación, como también esa tasa de colocación que podemos prever o estar analizando para nuestras proyecciones 2024. Así que estos temas son de mucho interés, mucha relevancia. Esperamos que todo el contenido que se va a brindar el día de hoy genere un impacto muy positivo en las organizaciones y nos dé información para tomar decisiones de manera oportuna, de manera técnica y adicionalmente nos permita tener una visión para el 2024 con cifras y con información y datos que permitan llevar a nuestras instituciones a un mejor desempeño durante el próximo año.
El día de hoy nos acompaña Andrés Snyder. Él es consultor senior en negocios en Data Crédito. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector financiero como líder de equipos comerciales, de análisis de crédito, recuperación de cartera. Ha trabajado en segmentos MIPYME y empresarial. Andrés es un experto con amplio entendimiento de las dificultades y retos que atraviesan las empresas colombianas y especialmente aquellas que están en el sector financiero, conociendo todos los procesos internos del ciclo de crédito y elaborando proyecciones, modelos financieros y de riesgo. Así que creo que estamos en las mejores manos, vamos a recibir la mejor información. Andrés, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Experian. Nuevamente les reitero mi agradecimiento y pues te cedo la palabra para que ya nos des la introducción a este tema tan interesante que ha generado bastante expectativa. En el momento tenemos 137 personas conectadas y sabemos que esto va a ir creciendo. También estamos haciendo la grabación de esta sesión para luego compartirla con todos ustedes y con aquellas personas que de pronto no pudieron conectarse. Así que Andrés, muchísimas gracias y adelante. Listo, bueno, buenos días, creo que ahí me escuchan bien, creo que ya se está viendo la pantalla, muchas gracias por esa presentación, pues de parte de Experian, lo que queremos es traerles un poco de información que les puede agregar a todos muchísimo valor, como lo decía Julie, para poder tomar decisiones informadas, poder tomar decisiones con soportes y digamos, a partir de los datos y tener, digamos, tomar las mejores decisiones para el próximo año. Bueno, vamos a arrancar la presentación hablando algo o revisando algo de lo que ha sido el tema macroeconómico este año y mirando de pronto qué puede estar sucediendo para el año entrante. Eh, Arrancamos inicialmente con las primeras cifras macro. Entonces tenemos pues, las más básicas, por ejemplo, la variación del PIB, donde podemos ver el crecimiento del Producto Interno Bruto después de la pandemia y su decrecimiento con un efecto rebote posterior, eh, y pues decreciendo hasta el último trimestre, tercer trimestre del 2023, esperando cerrar más o menos en un 1,2% la variación del PIB este año. Si miramos las tasas de desempleo, pues han venido disminuyendo, han venido decreciendo. El desempleo ha estado estable por debajo de una cifra los últimos 2, 3 meses, 4 meses consecutivos manteniéndose en un dígito. Eh, Se espera un poco de crecimiento, mejor, se espera que crezca un poco ese desempleo ahorita a final de año, pero siempre vuelve a crecer a principios de siguiente año. Acá respecto al PIB, los sectores que apalancaron o que están apalancando como el resultado positivamente han sido el sector de entretenimiento y recreación, pues todo el tema del entretenimiento, los conciertos y todo eso ha jalonado hacia arriba esa variación del PIB, así como las actividades financieras y de seguros. Sin embargo, lo que ha sido construcción y la industria manufacturera, que son dos sectores súper importantes y que hacen un aporte muy grande, pues son aquellos que están jalonando para abajo esa variación, ese crecimiento. Respecto a la TRM, estamos esperando para cierre de año que esté más o menos por los 4.195. A noviembre está en 4.033, está sobre los 4.000 pesos. Bajó, estuvo alta. Por tema inflacionario en Estados Unidos, pues los países emergentes se volvieron un poco más atractivos para los inversores, países emergentes como Colombia, pero pues Estados Unidos acaba o está dando por estos días cifras y el crecimiento, ha dado cifras primero del crecimiento del PIB, que eso ha hecho también que vuelva a volverse atractivo la inversión en Estados Unidos y se está esperando también el IPC, el PSE, que es la inflación. Se espera que crezca para el final de año y eso pues hará que nuevamente se vuelva o se haga más importante para los inversionistas de pronto volver a invertir en Estados Unidos y haga que
la plata o los dólares que hay en países emergentes como Colombia, pues salga con la consecuencia de que vuelva a aumentar la tasa de cambio. Entonces, como mencionaba, la estamos esperando más o menos un cierre de año sobre los 4.195, 4.200 pesos. Respecto a la inflación, pues viene creciendo desde el mes pues prácticamente desde después de pandemia viene creciendo hasta el tercer trimestre del año pasado, cuando empezó nuevamente a decrecer un poco. La verdad es que la inflación viene cediendo en lo que ha pasado, en lo que ha cursado en 2023, ubicándose en octubre en un 10,48%. Sin embargo, sigue estando muy lejos de esa meta de inflación, de esa meta fiscal que es del 3%. Pues todavía está muy lejos de lo que se está esperando. Listo. Aquí estamos viendo el aporte que hace cada uno de los sectores que están en la tablita de aquí abajo a la izquierda, el aporte que hacen los principales sectores al Producto Interno Bruto. Entonces, lo que estamos viendo es que básicamente los sectores como son comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte, almacenamiento, alojamiento, servicios de comida, que se ubican en un grupo, pues están o aportan un 20% al Producto Interno Bruto. Otro sector es el de administración pública y defensa, seguridad, educación, actividades de atención a salud humana, servicios sociales y similares, pues tiene un aporte del 17%, industrias manufactureras del 13%, actividades inmobiliarias del 10% y así sucesivamente. Y en la gráfica de la derecha, pues tenemos la variación que han tenido estas industrias o estos sectores. Como vemos, es una variación que viene decreciendo y en algunos casos, pues siendo negativa. De los 5 principales sectores económicos que mencionaba hace un momento, lo que es comercio y manufactura han decrecido en los últimos 2 periodos, que son 2 sectores que básicamente pueden estar como la tercera parte del aporte al PIB. El único segmento con que crece por encima del 5% es el de administración pública, que es la curva que ustedes ven acá rojita, que viene por arriba. Pero el resto de sectores, digamos, construcción completa ya un año de crecimiento continuo, que es un sector que jala bastante. Entonces, digamos que si hay una especie de recesión económica que está, digamos, jalonada por los sectores que normalmente más aportan a la economía. Listo. Acá estamos viendo esta gráfica nos muestra el desempleo. Abajo pues vemos como la diferencia o cuánto pesa el desempleo formal y el informal en esta medición del empleo. Básicamente pues vemos que la informalidad es un poco más alta, es un 52%, el otro 48% es el empleo formal. Aquí pues hay una tendencia muy lenta, aunque de cambio, de que cada vez hay más formalidad. Si ustedes ven, desde el 2021 viene decreciendo este porcentaje de la participación del empleo informal y viene incrementándose un poco el formal para casi estar equilibrado. Sin embargo, pues es un cambio muy lento. Y el desempleo por ciudad, pues viene, como ustedes lo ven en la gráfica de arriba, decreciendo. La gráfica azul clara, pues es la gráfica del total de las 13 áreas metropolitanas. Vemos un desempleo un poco más controlado, por ejemplo, en Bucaramanga, y vemos un desempleo de pronto más elevado en lo que es Cali, su área metropolitana, Bogotá e incluso en Barranquilla. Listo, esta es la variación anual del índice de precios al consumidor, que como vemos en las principales ciudades, pues al final, digamos que Bogotá venía con una variación más bajita, ciudades como Barranquilla venían con una variación, una variación mayor. Sin embargo, pues digamos que en los últimos meses, por lo menos en el 2023, no se ve
un efecto inflacionario diferenciado por ciudad. Si ustedes ven la gráfica, al final se ven pues, todas las curvas muy pegadas, muy alineadas, muy cercanas. Eh, Abajo vemos los crecimientos anuales en cada uno de los meses, la variación anual en enero, en junio, en octubre para cada uno de los sectores. Alimentos es uno de los sectores donde esa inflación más ha descendido, alimentos y bebidas no alcohólicas, donde vemos que la variación en enero era del 26%, en octubre ya tenemos una variación solamente del 10%, aunque sigue siendo una variación de una inflación alta. Eh, Dos segmentos de los 12, digamos que tienen incrementos en sus precios para octubre, bebidas alcohólicas y transporte. Vemos que sectores como información y comunicación tienen una variación muy bajita. Y básicamente los que están por encima de 10 en octubre son los que pueden estar jalonando esa inflación hacia arriba y alejándonos un poco de esa meta fiscal que mencionaba hace un momentico. Vamos a ver el panorama de crédito. Digamos que ya con esta introducción del tema macro, vamos a ver el panorama de crédito, cómo está. Listo, esta es la cantidad de aperturas de crédito, cómo vienen creciendo las aperturas de crédito, y acá pues estamos comparando principalmente 5 sectores. Estamos viendo fintech, cajas de compensación y fondos de empleados, estamos viendo cooperativas, sector real y sector financiero regulado. Como vemos, todos vienen con una tendencia de crecimiento en la cantidad de aperturas y de colocaciones. Arriba vemos la curva roja, que es el sector real. Vemos la estacionalidad que tiene siempre a final de año con esos picos importantes, pero viene creciendo. Sin embargo, ya entre agosto y septiembre de este año, pues hay un decrecimiento en la colocación. Sector financiero parece ser el único sector que viene decreciendo este año, que es esta curva azul que ustedes ven que viene acá hacia abajo en lo corrido básicamente desde marzo del 2022 vemos un decrecimiento en la colocación en el sector financiero, y incluso las fintech, que son la curva morada de abajo, nos muestra que ya en volumen de aperturas, las fintech están abriendo casi, o ya equipararon a los bancos en número de operaciones de crédito abiertas por mes. Las curvas de abajo, pues son las de cooperativos y es la de cajas y fondos de empleados, que pues no se ve en la gráfica o no se ve bien la escala digamos, por el volumen de colocaciones mucho más bajito que en los otros sectores, pero en la parte de abajo ustedes pueden ver las variaciones anuales. Vemos que FinTech, a pesar de que ha decrecido en esa variación o ha desacelerado su crecimiento, por decirlo de otra forma, ya no está creciendo un 139 como en el 2021%, ya no está creciendo al 95% anual como en el 2022. A lo corrido de año, eh, lleva un crecimiento del 40%, lo que podría uno pensar que FinTech puede estar terminando con un crecimiento anual del 60-70% este año. Vemos las cooperativas venían creciendo a una tasa anual del 5% en el 2021, del 7% en el 2022, que es esta barra gris. En lo corrido del año llevan un crecimiento del 13%, lo que muestra que el sector cooperativo pues viene mejorando su tasa de crecimiento y esperando acercándose a un 17-18%, que es con lo que se espera más o menos aunque cierre el crecimiento de este sector en este año. Y por último viene el sector real, que tuvo un muy buen 2022, incluso el crecimiento que tuvo el crecimiento que tuvo la economía el año pasado fue muy jalonado por las industrias, pues por el sector industrial y por el sector comercio, y este comercio pues movió mucho también la colocación de créditos en el sector real. Este año llevan un crecimiento del 14% apenas, se espera que cierren más o menos sobre el 20-18% de crecimiento anual, y vemos la curva de los bancos donde pasaron de un crecimiento en el 2021 del 53%, crecieron la mitad de eso en el 2022, y este año pues llevan un decrecimiento del 26%
en apertura de créditos, que es el único sector que se ve golpeado en términos de colocación de crédito. Listo. Acá lo que estamos viendo, eh, acá lo que estamos viendo son las aperturas, que son la cantidad de aperturas son las barras para digamos que los tres sectores con mayor colocación, que son el financiero, fintech y sector real. Entonces estamos viendo las barras, que son las aperturas, cómo se han movido mensualmente, y estamos viendo las gráficas o las curvas de cosechas transversales. Entonces estamos viendo la gráfica 30 días, eh, a 60 que es la de arriba, y la de 36 meses y 33 meses. Eso nos muestra la tendencia de qué es lo que ocurre con esa colocación, esas aperturas, cómo se ven a 3 meses, cómo se ven a 6 meses y cómo se ven a 12 meses después. Sector financiero, pues vemos el decrecimiento que tuvo en las aperturas y también digamos que vemos un crecimiento en la morosidad. Los tres sectores en realidad se ve un cambio digamos, un aumento en la morosidad. Las cosechas en los tres casos o en las tres gráficas vemos cómo vienen creciendo desde más o menos cierre del 2021, comienzo del 2022. Pareciera que el sector real eh, empezara a estabilizar esa tendencia, pareciera que el sector financiero en la cosecha, en las cosechas a 33 meses, pareciera verse que empiezan a estabilizar esa morosidad, que también se ve golpeada por la disminución en aperturas. Y también vemos como FinTech sí tiene una morosidad bastante elevada. Las curvas y las pendientes de FinTech pues son mucho más, pues una tendencia mucho más elevada. Entonces vemos que la morosidad de FinTech, a pesar de que es el sector que más crece, de mayor crecimiento, pues también viene con una morosidad mucho mayor. Y aquí tenemos los principales, estos son los principales, digamos que son las mismas gráficas, pero son los principales productos, pues, si hablamos del sector financiero vigilado, lo que son bancos, que son referentes, en últimas son carteras que son referentes para el resto de productos en el resto de los sectores. Entonces vemos como las tarjetas de crédito parecen estar estabilizando su morosidad. Vemos esta curva eh, azul clarita, que es la de la cosecha 33 meses. Vemos cómo ya se viene aplanando y las otras cosechas están cambiando ya de pendientes. Las libranzas venían muy volátiles, venían creciendo a partir digamos que a partir de, ¿a partir de qué? A partir de finales del año pasado, pues empieza también a estabilizarse la tendencia de las cosechas. Veíamos también un efecto en la libranza en temas de plazos donde pues antes de pandemia, incluso después venían prestándose, ya encontramos libranzas a 120 meses, o sea, con plazos muy largos, y esa tendencia de plazos también hemos visto que en la libranza ha venido bajando. Libre destino, libranza, si ustedes ven, es donde menos se ve el decrecimiento en las aperturas en libranza no han decrecido tanto como si han decrecido la colocación de tarjetas de crédito y en el libre destino. Sin embargo, libre destino muestra las tendencias de las cosechas con unas pendientes mucho más empinadas. Listo, entonces, algunas problemáticas que se están viendo a raíz de todos estos indicadores y todas estas métricas y cifras que estamos viendo. Entonces, primero, un incremento en la morosidad debido al aumento en los precios de los productos básicos. Básicamente, la inflación ha golpeado la morosidad, la inflación ha golpeado la economía de los hogares y esto ha hecho pues que muchas personas se vean colgadas en sus pagos de créditos. Y hay una caída también en la colocación en el sector financiero debido al incremento también de las tasas de interés. Y ahora más adelante vamos a ver cuál ha sido ese impacto de en esas tasas de interés. Entonces, primero, en términos de morosidad, aquí tenemos una correlación de variables económicas, variables macro, eh, con
con con la tasa de morosidad del sector financiero. Entonces, el sector financiero regulado, digamos, las curvas punteadas son indicadores macro y las curvas continuas son los indicadores de cartera vencida de los tres, pues, sectores más grandes o que tienen mayor volumen de aperturas. Entonces vemos por debajo el sector financiero regulado, eh, donde vemos unas tasas de morosidad que vienen creciendo, que parecen estabilizarse aquí al final, y mucho más bajitas que las tasas de morosidad de fintech, que si ustedes ven vienen mucho más amplias, y las tasas de morosidad del sector real, que están muy por encima, pero vienen también con una tendencia decreciente desde el último trimestre del año pasado. Hay una correlación entre hay una correlación entre el PIB, la inflación y las tendencias de morosidad desde lo que se llamó estallido social, y posteriormente al tema de la pandemia, pues vino una serie de paros y luego vino un tema social bastante importante. Vemos que en la medida en que esos indicadores macroeconómicos empiezan a crecer, por lo general las tasas de morosidad también empiezan a hacerlo. Entonces el Producto Interno Bruto, eh, vemos como en la medida que empieza a decrecer las tasas de interés, pues hay una correlación inversa, las tasas de interés, no, perdón, la morosidad empieza a incrementarse. Cuando el desempleo empieza a decrecer, eh, las tasas de morosidad muestran una especie de estabilidad. Sin embargo, el desempleo por el tema de alivios financieros no muestra tanto el impacto, o la correlación no es tan alta con esa con esas tasas de morosidad. Y digamos que la inflación, que es la curva que vemos aquí abajo verde punteada, pues está totalmente relacionada. Entonces, la inflación es tal vez el indicador macro que más correlación puede tener con las tasas de morosidad que se ven en el mercado, por lo menos en estos tres sectores que son los que mayor volumen de cartera colocan en el mercado. Listo. Acá lo que estamos viendo son los principales indicadores macro frente a las variables, frente a las cosechas, pues de estas principales carteras, frente a la morosidad. Tenemos para cada indicador, pues para cada indicador macro tenemos un escenario optimista, un escenario neutro y un escenario adverso. Hoy estamos en el 11%, por ejemplo, en inflación. Perdón, hoy estamos en el 10% de inflación. Vamos a esperar en un escenario neutro un cierre de inflación del 9.6, como habíamos visto, pues viene disminuyendo, pero no al ritmo que se quiere. Incluso vemos que la proyección para el año entrante, solamente en el escenario más optimista, pues puede alcanzar a diciembre esa meta fiscal. En un escenario neutro se llega a un 5.3%, y en un escenario adverso pues estamos cerrando más alto que el año, que estaríamos cerrando más alto que este año. Y en respecto al PIB, al Producto Interno Bruto, digamos que la variación que se espera para cierre de este año es del 0,40, un escenario neutro, y vemos que si las cosas siguen así y en el escenario neutro podemos esperar una variación, un crecimiento del 0,75. La variación esperada para el año entrante no es tan amplia tampoco. Vean que en el escenario optimista pues se espera una variación del Producto Interno Bruto de 1.35. Antes de pandemia veníamos creciendo al 4, al 3%. Hasta ahora digamos que la economía está dejando de resentir todo ese golpe que sufrió pues por la pandemia y por el posterior estallido social, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Solamente si vemos las cosechas, pues están todas correlacionadas con estos dos indicadores. La inflación, en la medida que crece, pues la morosidad aumenta, y el Producto Interno Bruto, en la medida que varía en mayor proporción, pues la morosidad tiende también a disminuir. Digamos que la correlación es directa entre la inflación y la morosidad, y si es inversa entre el Producto Interno Bruto o la variación del PIB y la morosidad. Solamente en el escenario adverso, como ustedes ven, para el 2024,
se espera un aumento de la morosidad. En los demás escenarios esperamos que las tasas de morosidad pues empiecen a disminuir y vengan nivelándose en la medida que los indicadores macro pues vienen mejorando. Y también, pues esto está muy sujeto a que mejore esa colocación de cartera, sobre todo en el sector, en el sector financiero. Sector real, pues se ve un crecimiento de la morosidad de las cosechas a cierre de año, lo cual pues es normal. Aquí vemos el pico en siempre cierre de año. Es normal que en los comercios y el crédito relacionado con comercios pues se incremente por las promociones, porque se es un poco más flexible en la colocación y eso hace que pues diciembre o las cosechas de fin de año siempre se dan un poco más altas al resto de año. Pero en general se espera pues un decrecimiento de la morosidad. Vemos, vemos unas tendencias que ya nos muestran cierta estabilidad y esperamos que empiece a decrecer esa mora eh, para el próximo año. Y aquí están los principales productos donde son la libranza, las tarjetas de crédito, donde tal vez el que más expectativa de mejorar tiene es la cartera de libre destino. Libranza viene muy estable, incluso en el escenario adverso su morosidad podría mantenerse. Eh, las tarjetas de crédito se espera que sigan mejorando esas cosechas, aunque en el escenario adverso pues no se mantendrían también algo estables con algo de crecimiento en la mora. Tal vez las expectativas y quién más se puede mover con este tema macroeconómico puede ser puede ser las carteras de libre destino, donde con unos indicadores o con un comportamiento de la economía neutro u optimista, pues mejora mucho su colocación, aunque en un comportamiento adverso, pues podría, o en un escenario pesimista, pues podrían verse más afectadas que las demás carteras. Listo. Y respecto a la colocación en el sector financiero, que veíamos que había decrecido, pues aquí hay un efecto, digamos que hay una correlación interesante con las tasas de interés. Acá estamos viendo los niveles de colocación de cada una de las carteras, fintech, cajas, cooperativas, sector real, sector financiero regulado, eh, y estamos viendo la curva del comportamiento de la IBR, que es la curva verde que ustedes ven acá. Vemos cómo las tasas de interés, la tasa de interés, la IBR se empieza a incrementar notablemente desde finales del 2022, desde finales, perdón, del 2021, inicios del 2022, viene creciendo, vemos con una pendiente muy empinada esa IBR, termina nivelándose en el último, digamos que los últimos 2 trimestres o el último trimestre de lo que va corrido de este año, y vemos una correlación muy directa entre la morosidad, sobre todo los sectores más grandes, cooperativas y cajas, pues vemos de pronto por la escala no se ve tanto, pero pues podemos ver que la colocación en la medida que que el IBR empieza a crecer, pues la colocación empieza también como a bajar y a estabilizarse en el sector financiero, incluso a decrecer. Los otros sectores no se ven tan golpeados. Entonces, ese efecto de las tasas de interés, lo que se ve es que tuvo mucho impacto en el sector financiero y no tanto en las otras carteras, sobre todo fintech y sobre todo sector real, pues que crecieron a un ritmo importante, que son estas curvas grandes, pues las más altas de acá. El coeficiente, si ustedes ven aquí abajo están los coeficientes de correlación. Entonces vemos que el sector financiero es negativo, digamos que es el que menor correlación tiene con el IBR. Vemos las cooperativas, tienen una correlación muy cercana a la correlación que tiene el sector real entre la colocación y y esa tasa de interés de mercado. Y estas son las expectativas de crecimiento para sector financiero, de acuerdo a las expectativas también que hay de tasas de interés. Listo, la IBR hoy puede estar en el 12 sobre el 12.7%, 13%, se espera que cierre el año en un 12.5%,
y en la medida en que el efecto inflacionario va bajando, pues las tasas de interés también se espera que el, 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 el Banco de la República empiece a ceder y las tasas empiecen también a hacerlo de la misma forma. Estaríamos hablando de un Iberia cierre del 2024 del 6.5, que esto, pues básicamente a quienes más impactaría sería el sector financiero, porque vemos que son los más impactados también por el crecimiento de las tasas. Entonces, el sector financiero podría mejorar en un escenario donde la inflación baje, las tasas mejoren, el sector financiero podría haberse beneficiado con un mayor volumen de aperturas, que es lo que necesita también para, digamos, para mejorar sus niveles de colocación y sus niveles de morosidad. Entonces, aquí estamos viendo que en un crecimiento, en un escenario adverso, que es el más pesimista de todos, donde uno diría, vamos a tener una IBR muy cercana a lo que está hoy en día dentro de un año, pues uno ve que la colocación se mantendría estable. Estamos hablando de esta cifra, 838.447 créditos al mes el año entrante. En ese escenario adverso estaríamos hablando de colocaciones más o menos por el mismo nivel. Entonces esperamos pues que en la medida que las tasas mejoran, pues la colocación también en el sector financiero eh, empiece a mejorar. Los menos impactados pues es la libranza. Libranza es la cartera que ha venido creciendo, y la que mejor puede comportarse pues podría ser la de libre destino, donde se ve que en un escenario positivo y un escenario neutro pues muestran una pendiente de crecimiento mucho, mucho mejor, un poquito mejor para tarjetas de crédito. Pero en general lo que esperamos es eso, disminución de tasas, que la inflación decrezca, y a causa de esto, pues la colocación en tarjetas también mejora. Listo, hasta aquí, y queremos entrar ahora a comentarles o a mostrarles algunas cifras ya un poco más centradas como en el sector cooperativo. Eh, pero unas conclusiones hasta el momento, pues ha sido un año retante en términos económicos, una inflación difícil de controlar, ha tenido efectos negativos en la capacidad de pago. Los principales segmentos que son pues, bancos, sector real y fintech, que vimos que eran los que más colocaban, pues comparten incrementos en su morosidad y complejidad para la recuperación de cartera. Tal vez sector financiero y sector real empiezan a mostrar un poco de estabilidad en esa morosidad, y en unos escenarios optimistas o neutros se espera que esa morosidad empiece a disminuir para el año entrante. Los incrementos en tasas de interés tienen efecto en el sector financiero más que en otros segmentos analizados, por lo cual se espera que en la medida que crezcan, pues también mejoren. Eh, y en el escenario neutro, parece que la morosidad comenzará a controlarse, pero pues la colocación tardaría un poco en volverse a niveles prepandemia. En términos de créditos originados, se espera una recuperación del sector financiero a medida que van disminuyendo pues, las tasas de interés. Igualmente, pues se debe tener en cuenta nuevos jugadores en el mercado que han ganado presencia desde pandemia, como han sido las fintech y han sido entidades del, del sector real. Listo. Queremos mostrarles algo del panorama del sector cooperativo y un ejercicio que hicimos eh, recientemente. Lo que hicimos fue tomar eh, cooperativas, tomamos dos peer group de mercado, uno pues conformado por cooperativas básicamente con enfoque en consumo y en microcrédito, y comparamos contra un grupo de bancos también, bancos o entidades financieras reguladas, también con mucho énfasis, que tienen mucho énfasis en consumo y mucho énfasis en micro, digamos que para hacerlos un poco comparables. ¿Y qué portafolios comparamos? Digamos que a nosotros, por lo general, las cooperativas nos reportan por alguna de estas dos carteras: cartera cooperativa de ahorro y crédito, cartera cooperativa de ahorro y vivienda. Las cooperativas que tienen microcrédito, pues nos reportan por microcrédito. Y en el sector financiero, pues tomamos los bancos que nos reportan en estas tres carteras, básicamente micro. Hay una que es cartera de ahorro y vivienda, que por ahí varias entidades reportan esos libre destino, ese consumo, y pues la cartera bancaria, que es donde tradicionalmente los bancos pues reportan el tema de consumo.
Y empezamos a comparar. Estas son las aperturas por niveles de riesgo. Tenemos al lado izquierdo cooperativas, al lado izquierdo bancos. Los niveles de riesgo están dados por niveles o por rangos del score de crédito, donde lo que vemos es que el riesgo más bajo, los puntajes que están por encima de 746 de score, eh, digamos que son la principal tendencia. Vemos en cooperativas que han venido incrementándose sobre todo a partir de febrero de este año. Aquí estamos viendo cómo se distribuye la colocación de cada mes, desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año, en los diferentes niveles de riesgo. Vemos que en el sector cooperativo, a septiembre de este año, el 64% de las aperturas de crédito se están dando en el nivel de riesgo muy bajo, puntajes por encima de 746. Y los niveles de riesgo más bajitos, sobre todo, digamos, este bajo, que son puntajes que no son malos, pero son puntajes no tan buenos, pues viene en cierta forma decreciendo. Para el sector financiero, eh, vemos un poco más laxitud o un poco más laxa la colocación en este periodo entre enero y mayo, más o menos, pero a partir de mayo vemos cómo la colocación en los mejores créditos comienza a crecer y al mes de septiembre pues ya está un poco más alta que lo que colocan en esta franja las cooperativas. Sin embargo, el sector financiero tiene unas colocaciones mayores en esta franja de riesgo bajo que el sector cooperativo, aunque viene de pronto decreciéndolas en la medida que pues otorga crédito a personas de pronto con un mejor score. Y la colocación pues en las carteras más malas y en lo que es exclusiones, o en los puntajes más malos, perdón, y lo que es exclusiones, pues ha venido reduciéndose bastante. Cuando hablamos de riesgo, es importante revisar las aperturas o qué tipo de aperturas se realizan a clientes, o en el caso de las cooperativas asociados, que son nuevos y que son renovados. Nuevos son que nunca han tenido experiencia con la entidad que les está otorgando el crédito. Renovados nosotros les llamamos a aquellos, eh, renovados le llamamos a aquellos que ya han tenido alguna experiencia previa con la entidad donde están originando. Si vemos la apertura en número de créditos, eh, el sector cooperativo viene muy equilibrado, renovados y nuevos, un poco más originaciones nuevos, pero si vemos en nuevos, pues se viene creciendo. Hace un año teníamos que el 58%, 56%, 54%, pues venía originándose en nuevos. Hoy pues estamos sobre el 52, 53%. Y no, digamos que es la tendencia. Y si miramos los bancos vienen un poco más concentrados, ya es un 62, 63, 61%, un poco más concentrados en esas aperturas de nuevos, apertura pues que incremento que se ha visto principalmente entre marzo y abril. En términos de miles de pesos, arriba tenemos el número de créditos, pero si miramos las aperturas cómo se distribuyen las aperturas en plata, pues no hay mucha diferencia tampoco. Lo que se ve es de pronto un mayor decrecimiento. Pues hace un año había un poco más de proporción de nuevos en el sector cooperativo y esta reducción pues se ve un poco más grande en las aperturas en miles. Y pues los bancos también pues vienen con un comportamiento muy parecido en montos a lo que es el número de créditos. Generan las cooperativas más equilibradas digamos que en esa repartición de aperturas entre renovados y nuevos, los bancos, sobre todo a partir del mes de abril, un poco más recargada la colocación hacia los clientes nuevos, muy posiblemente por la necesidad de salir a buscar mercados, salir a buscar nuevos perfiles por el afán de mejorar su colocación. Esto es cómo se están distribuyendo los plazos de apertura, como los créditos que se están abriendo, en qué plazos se están abriendo. Entonces, en el sector cooperativo, acuérdense que aquí están excluidas lo que es cartera comercial, cartera de vivienda, estamos viendo solo lo que puede ser consumo y microcrédito. Vemos que la mayor cantidad de aperturas, o más de la mitad, en las cooperativas se están dando a plazos por encima de digamos, de 36 meses en adelante.
la colocación por debajo pareciera que viene reduciéndose. Eh, y en los bancos, digamos que sí han estado un poco más concentrados en esta colocación de créditos entre 12 y 23, básicamente 12 y 18 meses, aunque vemos que en los últimos meses pareciera haber un cambio de tendencia donde las aperturas en créditos a plazos más grandes pues viene aumentando. Esta es otra forma de ver el análisis. Estos son los plazos promedio de apertura y vemos cómo, pues a pesar de la volatilidad que hay, pues volatilidad que da la misma escala pues, de la gráfica, pero básicamente las cooperativas se mantienen en un sub 33 meses, aperturas promedio a 36 meses, en lo que es septiembre. Vemos que el promedio, si yo promediara todo el año, estaría más o menos sobre los 31 meses de plazo. Los bancos venían antes de noviembre, una colocación promedio a 42, 43 meses, estuvieron en todo el transcurso del año más o menos sobre los 35 meses en promedio y al final, como vimos, pues los plazos de otorgamiento de créditos pues suben del 35 al 37 y luego 46 meses de plazo. Entonces hay un cambio de tendencia mucho más estable el sector cooperativo, un cambio de tendencia de los bancos a cómo venían, digamos, el año más como recuperando esa tendencia con la que venían el año pasado. Y la distribución en montos de apertura es la siguiente, o es esta que vemos en pantallas. Lo grande, lo que se origina grande en el sector cooperativo y en el sector financiero, que son las dos franjas de arriba, pues son créditos por encima de los 5 millones. Cooperativo viene aumentando su proporción o su concentración en los créditos de más de 12 millones o más. Y la tendencia de los bancos también vemos que se cambia en los últimos parece cambiarse en los últimos 2 meses. Los créditos más bajitos, pues parecen ir decreciendo en cierta forma, sobre todo lo que es inferior a los 2 millones de pesos. Básicamente lo grande por encima de 5 millones y parece que con tendencia de aumentar, sobre todo en esos créditos mayores a los 12 millones de pesos. Y eso lo vemos en esta gráfica de los tickets, estos son los tickets promedio de apertura. Vemos que en septiembre el sector cooperativo en estas carteras que estamos viendo, pues tenía un ticket más o menos de 11 millones 775. Vemos cómo decreció el ticket hasta enero, pues pero el resto del año, o desde enero, pues desde febrero mejor, pues empiezan a aumentar su ticket promedio para cerrar en los 14 millones 200, lo que es septiembre de 2023. Los bancos que tenían unos plazos más altos, vemos que tenían unos picos en su ticket sobre los 14 millones 700. A octubre empezó a disminuir y todo el año estuvo más o menos en un ticket de los 10 millones, sobre los 10 millones 500 más o menos, para cerrar nuevamente en septiembre, más o menos, o una cifra muy cercana a lo que estaba cerrando el ticket el septiembre del año pasado. Y estos son los indicadores de cartera 30 días con y sin castigos, donde pues vemos que las cooperativas han tenido, digamos que normalmente han tenido un indicador un poco más sano, una cartera un poco más sana que el sector financiero, pero vemos el deterioro que han sufrido los dos sectores. Sector financiero, hace un año hablábamos de una morosidad del 7%, de un indicador de cartera del 7%, hoy está muy cercano al 9%, y digamos que el de las cooperativas pues sufrió un deterioro importante a final del año y ha venido, pues, digamos, en esa senda de crecimiento, estuvo un poco estable a principio de año, pero volvió a crecer después del mes de junio. Cuando uno incluye castigos, pues los indicadores se hacen poco más elevados, pero vemos que la curva de las cooperativas se acerca mucho a la curva del sector financiero o de los bancos cuando se agregan esos castigos de cartera. Sin embargo, pues la morosidad de las cooperativas es mucho más estable, digamos que es un comportamiento mucho más estable. Los bancos
siguen aumentando su morosidad, lo que hace que la brecha entre las dos pues, se siga ampliando. Y acá estamos viendo los análisis de matrices de transición o los rodamientos, cómo se estaban comportando en las cooperativas hace un año, en septiembre de 2022, y cómo se están comportando hoy. Y abajo pues vemos los bancos el año pasado, a septiembre de 2022, y los bancos a septiembre de 2023. Entonces, básicamente en los bancos, si ustedes ven abajo, el rodamiento en esta primer franja de mora de 0 a 30, pues ha sido mayor. El rodamiento en la franja de 31 a 60 también ha sido mayor que en el sector cooperativo, manteniéndose, digamos que ya teniendo un punto de default en estas carteras que estamos revisando, que es básicamente consumo y micro. Vemos que el punto de default del sector financiero pues es ya en esta mora de 31 a 60. El sector cooperativo se mantiene, digamos que el punto de default está un poco más retrasado, digamos, está en 61,90, lo que es mejor, digamos que se ve mejor que el sector financiero, pero si comparamos de un año a otro, los rodamientos se han subido. Entonces tenemos que el año pasado en esta primera franja estábamos en el 1.2, hoy estamos en el 1.5. Si miramos el segundo bucket de mora o la segunda franja, pasamos de 37,5 de rodamiento, es decir, de lo que me caía a mora 30, de lo que yo tenía en mora 30, se me rodaba a mora 60, 37,5%. Hoy se me está rodando el 44,2%. Y en los demás buckets de mora, pues vemos que el porcentaje es mayor. Si miramos la zona gris de la gráfica o de las barras, que es la recuperación, también vemos que la recuperación hace un año de la cartera 30, de mora 30 se estaba recuperando el 41% y se está recuperando el 27%. Se ha incrementado esta franja azul de la mitad, que son las personas que hacen pagos parciales, no se ruedan a la siguiente mora, pero tampoco recupera su nivel de, digamos que su calidad de cartera tampoco se recupera. Entonces, vemos que los puntos de default se mantienen, vemos que la posición del sector cooperativo en términos de recuperación y de rodamiento, de recuperación y de contención de cartera son mejores o están mejores que en el sector financiero, pero vemos que si nos comparamos contra el año pasado, pues sí se ha deteriorado tanto lo que es la contención de la cartera como lo que es la recuperación. Por último, queríamos mostrarles un tema de, de, de castigos, un ejercicio que hicimos también muy reciente que queríamos compartirles, eh, que es mirar cómo se están comportando los castigos en el sector financiero. Aquí estamos viendo solo el sector financiero, pero creo que esto es un referente y es un termómetro para saber o para poder entender qué es lo que puede estar pasando también en otras carteras, en otros segmentos. Eh, Estas son el volumen de castigos o el número de castigos mensual que se está dando entre enero de 2019 y septiembre de 2023, donde vemos, pues hay unos picos importantes de castigos en el sector financiero, pero vemos cómo se han incrementado desde febrero, enero del 2022 el volumen de castigos del sector financiero, y esto está muy relacionado a esa mayor morosidad que hemos visto que se está teniendo. Si uno mira dónde están concentrados esos castigos, están concentrados en tarjetas de crédito, están concentrados en libre destino. Puede ser que estas sean las carteras también que más se colocan, pero pues el volumen de castigos vemos que igual se ha incrementado como lo vemos en la gráfica anterior. Acá estamos viendo la distribución por saldos de los castigos. Entonces lo que vemos es que el 23% de los castigos se da, que es la franja azulita de abajo, se da en carteras muy pequeñas, saldos muy pequeños de menos de 1 millón de pesos, eh, pero vemos también que la proporción, y es una proporción pues que va decreciendo, y se están viendo castigos mucho mayores o castigos en saldos de cartera mucho mayores, sobre todo por arriba de los 5 millones, digamos que son estas tres franjas de arriba, pues vienen creciendo los castigos en esos saldos. Aquí está la distribución por mora en el momento del castigo. Entonces lo que hacemos es pararnos, cuando encontramos una cartera castigada en nuestro vector de comportamiento de pago, miramos el mes inmediatamente anterior qué de altura de mora tenía. Y lo que encontramos fue
fue esto. Digamos que la Ya por concentración el grande, WhatsApp, pero ya no contesté ese número, la debió cambiarlo. concentración grande, pues podría estar en castigos entre los 150 y básicamente la franja de 400 días de morosidad. Lo que sí estamos viendo es que la morosidad, digamos, previa al castigo, ha venido subiendo, sobre todo en estas dos franjas, donde antes no era tan amplia, que es la franja de 180 a 200 días y la de 150 a 179. Entonces, pareciera que los castigos, en la medida que van creciendo, se están dando en morosidades más bajitas. Y esta es la distribución de la edad de la cartera en el momento del castigo, es decir, cuántos meses habían pasado desde la originación del crédito hasta el castigo de la cartera. Y lo que vemos es que normalmente eh, estaban pasando más o menos 36 meses, pues estaban dándose, digamos que era también importante, eh, carteras que alcanzaban una edad de 12, entre 12 y 24 meses, pero algo interesante que estamos viendo es que los castigos en las carteras, en esas carteras de edad más amplia, es decir, que alcanzaban 36 meses luego de su originación, está en la edad del crédito, pues ya se están dando o estamos viendo castigos más concentrados en edades de crédito más corticas, es decir, más recientes o más cercanas a su originación, cosa que también pues es una alerta para, pues, es una alerta frente al tipo de originación que se está haciendo. Listo, finalmente, pues como lo vemos, estas eran las cifras que queríamos compartirles. La idea, pues como lo dijimos al principio, era pues poder tomar un poco decisiones informadas hacia el año entrante. Eh, Vimos algunas gráficas donde la morosidad está muy correlacionada con temas macroeconómicos. Los modelos analíticos y la data lo que nos puede hacer es poder entender todas estas estadísticas, mirar históricos de comportamiento, y cuando los históricos se terminan plasmando en modelos analíticos, pues podemos llegar a predecir comportamientos futuros de estas carteras de crédito. Hemos visto cómo los modelos, por ejemplo, que desarrollamos en Experian, los modelos de originación, pues en la medida que que las situaciones económicas desmejoran, que la morosidad, pues vemos que predicen muy bien estos cambios en la morosidad de las diferentes carteras y de los diferentes sectores. Listo, entonces, pues por parte nuestra, estas eran las cifras que queríamos compartirles. Esperamos que en realidad haya sido información de bastante, de bastante valor y que les sirva muchísimo. ¿Listo? Andrés, yo quiero agradecerte porque creo que sí ha sido una información de mucho valor para todos y quiero aprovecharte un poquito en unos 5 minuticos que creo que nos quedarían para hacerte tal vez algunas preguntas. No quiero pues tampoco llegar a cogerte sin previo aviso sobre estos temas, pero sí, digamos que tenemos presentes muchas instituciones de microfinanzas, tanto Hola, buenos cooperativas días. ONGs e instituciones de microcrédito. Y pues sí quisiera, si bien es cierto, muchas de las cifras se orientaron un poco más al sector cooperativo que muchas, creo que el 80% de las personas, de las 209 personas que están conectadas en este momento, pertenecen precisamente al sector solidario y quienes más se inscribieron y más, digamos, que estuvieron pendientes de este webinar. Pero quisiera preguntarte en microcrédito puntualmente, así no tengas láminas que nos puedas enseñar, pero ¿tú cómo ves el panorama en microcrédito, los montos promedio que se están viendo en las colocaciones, más o menos de qué cuantías estás viendo? ¿Cómo ves ese panorama de colocación para el próximo año en temas de microcrédito puntualmente? Me excusas que te coja No te así un preocupes. poquito, tal vez sin previo aviso, pero pues sí quisiera tal vez aprovecharte y sé que va a ser información muy valiosa para las instituciones que son especializadas en microcrédito que nos acompañan ahora. Listo. Entonces,
Micro, cuando ocurrió el tema de la pandemia, las dos carteras más golpeadas en términos de colocación y pues obviamente esto trajo pues posterior el tema de morosidad, pero las dos carteras más golpeadas en términos de aperturas de créditos y de volver a retomar esos niveles de colocación que traían antes fueron microcrédito y tarjetas de crédito. Sin embargo, tarjetas de crédito se recuperó muy rápido y empezó digamos que con una colocación, digamos que empezó a volver a colocar y a dinamizar su colocación muy, muy rápido. Micro todavía no lo ha logrado. La colocación de microcréditos no ha llegado a los niveles que traía antes de pandemia. La recuperación ha sido muy lenta. Micro es una cartera que en tema de originación es mucho más elaborada, es mucho más personalizada, digamos que es un producto financiero que es de mucho trabajo manual, de mucho trabajo, muy intensivo en mano de obra, y no ha lograr la recuperación esa recuperación en colocación que traía antes. La morosidad en ambas, bueno, la morosidad micro puntualmente, vemos que viene aumentando, eh, vemos que viene creciendo, igual puede ser más o menos, no sé, podría estar, la colocación de microcrédito es mucho, perdón, la morosidad de microcréditos está muy por encima de lo que son los bancos, las gráficas que veíamos de morosidad de bancos y de cooperativas, microcrédito puede estar mucho más arriba. Eh, en términos, en términos de montos, no tendría ahorita una cifra clara para darte, pero lo que estamos viendo es que muchas entidades de microcrédito están buscando están buscando dar un paso, de pronto pasarse a colocar montos mayores. Están en la búsqueda, y lo notamos desde Experian, eh, están como en la búsqueda de empezar a otorgarle a microempresarios más grandes, como a un sector, como a irse hacia un sector pyme, de pronto los pyme pequeñitos. Entonces hemos visto ya varias entidades de micro como buscando ese camino de tratar de buscar otro perfil de cliente o de arrancar con otro, a experimentar o a buscar otro perfil de cliente que le permita colocar unos montos de pronto, unos montos mayores y de pronto también pues con un nivel de riesgo diferente. Entonces, como te digo, la colocación de microcrédito viene rezagada. Yo creería que es la más rezagada de todas las carteras, lo que es micro. Y en términos de morosidad, pues pueden tener una morosidad también más elevada, no tanto, una morosidad que no llega a la morosidad del sector real o a la morosidad de las fintech, pero sí una morosidad que puede estar muy por encima de los bancos y del sector cooperativo. Ok, pues Andrés, muchísimas gracias por la información. Me han preguntado si la presentación la vamos a compartir. Vamos a compartir pues algunos de los datos de acuerdo a lo que hemos convenido con Experian. Y el video, por supuesto, va a estar colgado en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan puedan visitar nuestro canal. En el chat les vamos a colocar nuestro canal de YouTube para que puedan entrar, puedan consultar, puedan replicar el video con sus equipos de trabajo si así lo quieren. También a sus correos electrónicos, por lo menos de las personas que se inscribieron previamente al evento, pues vamos a enviarles también el link para que puedan tener acceso al video y pues a la información que aquí ha sido presentada. Andrés, muchísimas gracias a todo el equipo de Experian, a todos los participantes que estuvieron con nosotros. En el chat, no sé si hay alguna inquietud o tuviéramos espacio también para tal vez una o dos preguntas de las personas que nos acompañan. Entonces, quiero mirar el chat a ver si tenemos alguna pregunta concreta. Claro que Pues sí. muchas de las preguntas, obviamente, y por eso te hice la referencia especialmente a microcrédito, porque pues si hay una inquietud frente a el panorama de este producto y cómo también lo podemos estar analizando con mayor profundidad.
Es una cartera que por supuesto trae no solamente un beneficio a las instituciones que hacen la colocación de este programa, sino también sabemos que es la línea de crédito que está más orientada al fortalecimiento del tejido empresarial en el país, sobre todo aquellos empresarios de la base de la pirámide, y por lo tanto pues tenemos un interés creo que colectivo en que se sigan atendiendo estos empresarios y se pueda tener una oferta de valor interesante para estos segmentos, entendiendo pues la misma dinámica y la coyuntura económica, ¿no? Es cuando más requieren ese apoyo, es cuando más se requiere que las instituciones que han estado especializadas atendiendo a los empresarios pues mantengan esa firmeza en su propuesta de valor para continuar apoyándoles y que muchos de estos empresarios puedan encontrar en este crédito la alternativa para mantener su negocio a flote. En el chat no veo preguntas adicionales a la que te hice con respecto a microcrédito. Si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere hacer alguna intervención, tenemos muy pocos minutos, pero pues tampoco quiero como cerrar la posibilidad a escuchar alguna inquietud que tengan nuestros participantes. Entonces, simplemente si alguien quiere levantar la mano o si con la información tan valiosa que nos diste ya fue suficiente, que creo que nos ilustraste muy bien el panorama, pues también así lo dejaríamos. Creo que hay una mano levantada, entonces, Deuris Álvarez, sí, con muy pocos segundos que tenemos, pero pues adelante. Sí, muy buenos días. Quería escuchar de pronto la perspectiva que tiene sobre los impactos que puede tener sobre las instituciones microfinancieras. Primero, los fuertes castigos que tiene, el impacto que tendrá sobre las tasas de interés y sobre todo sobre la sostenibilidad por la regulación de las tasas de interés que está actualmente de manera normativa por el gobierno actual. Sí, pues en la medida que las tasas bajen, que es lo que todos esperamos, en la medida en que la inflación empiece a bajar, eh, las tasas de interés tienen que tender a bajar también y eso va a hacer que se mejore la colocación. Como vimos, el sector financiero fue el más golpeado, pues el que más correlación en términos de colocación o que el que más se ve impactado por, por temas de tasa de interés. Los otros sectores no se ven tan golpeados, digamos que el sector cooperativo, y pues en cooperativo tenemos incluidas varias de las cooperativas enfocadas en micro, pues no se ve con tanta correlación respecto a la tasa de interés, pero obviamente la inflación, en la medida en que la inflación no baje, pues digamos que va a ser un efecto, eso va a ser un efecto importante en la colocación de muchas carteras. Entonces, micro, en términos de colocación, esperamos que se siga recuperando, esperamos que siga generando dinámica, esperamos que para el 2024 lograr como ese nivel de colocación que traía antes de la pandemia y esperamos que esa disminución de tasas en cierta manera pueda ayudar. Temas que digamos que el microempresario, digamos que no se ve tan, uno no pensaría que el sector de microcrédito se viera tan impactado por temas de tasa, porque el microempresario no tiene tan en la mente el costo del crédito, sino que es más la oportunidad. Entonces, una persona, un microempresario, pues necesita un crédito que salga muy rápido, y digamos que esto, digamos, está en sus prioridades por encima del tema del costo del crédito. Entonces no esperaría que se impactara tanto, pero sí, pues las tasas pueden ayudar o puede ser un gancho importante pues para que comercialmente pues se pueda mejorar la colocación en micro. Quería aprovechar para decir, cuando hacíamos la comparación de cooperativas con bancos, digamos que esas gráficas o esas cifras de bancos pueden ser un muy buen referente para microcrédito porque la mayoría de las entidades que están en ese peer group, pues, o mucho peso, diría yo que el 70, 75, entre el 70 y el 80% de ese peer group
hay 3 entidades micro o 3 bancos de microcrédito muy importantes y el resto son carteras pues de otros bancos que otorgan créditos a, pueden ser de pronto no como micro, pero sí otorgan créditos pues de emprendimiento. Entonces esas cifras de de bancos cuando hacíamos la comparación contra cooperativo, pues podrían servir mucho de referente para entender mucho del tema de microcrédito. O sea, en ese PIR, en ese grupo de bancos que vamos a compartir en la presentación y en lo que tú expusiste, existe una concentración muy alta de bancos de nicho De con banco, las cifras de los bancos de nicho. Así que ahí podemos exactamente. tener como un referente Puede importante ser un referente para mí. interesante, exacto, sí, porque ahí está, digamos que están los bancos de microcrédito grandes y hay otras entidades financieras, otros bancos que tienen un segmento de micro también interesante. Obviamente, Ok, pues hay unas carteras de consumo metidas, pero sí les sirve, o sea, una concentración muy importante es microcrédito. perfecto. Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias nuevamente a todo el equipo de Experian y a todos los participantes que nos acompañaron. Estamos viendo que nos están dejando en el chat sus correos electrónicos para compartir la información. Asimismo, nos interesa seguirles invitando a nuevos espacios como este en los que encontraremos información de mucho valor que, por supuesto, nutra nuestro sector y nos permita cada vez tomar mejores decisiones y beneficiar a nuestros asociados, clientes y grupos de interés. Gracias a todos por conectarse, por estar con nosotros aquí súper pendientes hasta la hora, nos pasamos un poquito, pero valió la pena. Muchísimas gracias, les deseo un feliz día o resto de día a todos y estaremos en contacto compartiéndoles toda la información que nos comprometimos a enviarles. Un abrazo gigante, a muchos los conozco y les contacto y estoy en permanente conexión, así que un abrazo gigante y a todos los asistentes también un saludo a todos sus equipos de trabajo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias, muy gracias. amable, feliz día.